Tú lo decías recién, Jorge, ayer el gobierno entregó al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas. Fue hasta la sede del Poder Legislativo el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, junto con la contadora general del Ministerio y el prosecretario de la Presidencia, y le entregaron el texto a Danilo Astori en calidad de presidente de la Asamblea General. Este proyecto de ley sostiene que se le va a otorgar un aumento extra a los distintos rubros del Estado de 1.438 millones de pesos, de los cuales 950 millones de pesos corresponden al adelanto del aumento salarial del 3% para los trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública. No contiene el texto lo que fue dialogado de alguna manera entre el gobierno y el PIT-CNT y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que es un aumento adicional para la Universidad de la República. Ese tema va a tener que ser negociado ahora a nivel de las bancadas parlamentarias. No está incluido. No está incluido. Sí, y el 3% que se le concede a la enseñanza es un anticipo de lo que estaba pensado dársele en el año 2015. Exactamente, es un adelanto de lo que se iba a dar en el año 2015. Además, hay otros aumentos del gasto público en este texto, para el área de la salud, también para el sistema ferroviario y para, dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los controladores aéreos. Estamos en línea con el diputado socialista Roque Arregui, coordinador de la bancada del Frente Amplio, es decir, un señor que va a tener bastante trabajo en las próximas horas. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Bueno, muy buen día, muy bien, un gusto estar con ustedes. Igualmente de recibirlo. Bueno, diputado, un primer comentario con respecto a lo que ustedes van a estar recibiendo, ya han recibido, pero que van a entrar a considerar en estas horas. Bueno, es un proyecto de rendición de cuentas que de lo que se trata es de consolidar todo lo que ha venido avanzando el país en materia de calidad de vida para los uruguayos, un mejoramiento real, haciéndose un esfuerzo fiscal muy grande a los efectos de contemplar varios aspectos, como por ejemplo cumplir con el compromiso de otorgar los recursos para que el sistema de responsabilidad penal adolescente funcione, hacer que la universidad tecnológica en el interior del país, que fue algo muy bien recibido por toda la población, tenga los recursos para instalarse y comenzar a funcionar y desarrollarse, cumplir con el compromiso y adelantar el compromiso para que los trabajadores de la educación de la ANEP puedan percibir un año antes ese 3% del convenio, que representa un esfuerzo fiscal extraordinario de 45 millones de dólares, y recursos para AFE, porque si precisamos cumplir con todos los objetivos y políticas sociales, precisamos recursos que son del desarrollo productivo, y la producción requiere transporte. Claro. Hay además, diputado, se ha tomado en cuenta también el proyecto de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? De la llamada Universidad Tecnológica en este presupuesto. Efectivamente, la Universidad Tecnológica es una gran necesidad, porque en la medida de que nosotros precisamos seguir potenciando la producción para generar más recursos económicos para el país y para los uruguayos, esta Universidad Tecnológica va a poder formar recursos humanos altamente calificados, que van a lograr mejores niveles remunerativos, que va a permitir que en el interior del país siga combatiéndose la inequidad en materia de formación universitaria. Es algo muy importante que la educación pública nuestra va a estar logrando. No tenía universidad tecnológica, y los únicos países de América Latina y el Caribe que no tenían eran Haití y Uruguay. Ahora la pasamos a tener, y eso no es solamente votar una ley, eso es otorgarle recursos. Claro. Diputado, ha habido, por lo menos en la sensación térmica, ¿verdad? Siempre existe conflictividad en estos momentos en que se efectúa la rendición de cuentas, que es la última que corresponde a una administración debido a los plazos constitucionales que se dan a un gobierno. Pero dio la impresión de que este año la conflictividad fue mayor y que la conflictividad no se ha apagado. De hecho, por ejemplo, los gremios de la enseñanza
han señalado que una vez terminadas las vacaciones, ahí recién se va a analizar cuáles son, digamos, los comportamientos o decisiones que se van a tomar de futuro. ¿Qué pasó? ¿Hay un mal cálculo en ese sentido de los gremios? ¿Hay de alguna forma incomprensión para el momento en que se vive? No se advierte que, como el propio gobierno ha señalado a través de sus figuras más representativas, hay que actuar con cautela debido a que la crisis internacional, bueno, está teniendo algunos primeros efectos en la región. Bueno, aquí hay que entender los dos lados del mostrador. Por un lado, nosotros entendemos y lo tenemos muy claro que todavía el salario de los trabajadores de la educación es insuficiente, pero también hay que entender el lado de la sociedad, el lado que tiene que representar el gobierno por responsabilidad global, y es que hay determinados límites en cada momento, que no podemos avanzar a toda la rapidez con que se quisiera. Se tiene que entender de que estos gobiernos de estos últimos 8 años han adjudicado esfuerzos presupuestales muy grandes, porque se pasó de un 3% de un Producto Bruto muy interno muy pequeño, sí, para lo que es la educación pública, sí, a un 4,6% de un Producto Bruto Interno que se multiplicó todo para la educación pública, que ha significado que el presupuesto para la educación creció en términos reales, a valores contantes, en un 120%, y en lo que hace específicamente al salario de los trabajadores de la educación, ese salario en estos últimos 8 años ha crecido por encima de la inflación en términos reales un 60%, o sea que el esfuerzo es muy grande y hay que cuidar el déficit fiscal, porque de lo contrario serían mejoras establecidas en el papel que no podrían cumplirse. Se ha dado fortaleza a cada paso que se ha dado. Fortaleza significa que estén los recursos para poder cumplir, sí, y entonces no podemos cometer la irresponsabilidad de no avanzar como corresponde. Un déficit fiscal que preocupa, que hay que ser cuidadoso, porque le pongo 2 ejemplos. Cuando nosotros establecimos la creación del FONASA, por ejemplo, en la etapa de incorporar a los cónyuges y de incorporar a los jubilados, hubo que poner mucho más recursos de los previstos por parte del Estado para que esto fuese así. Y el otro ejemplo que le pongo es que cuando mejoramos leyes de acceso jubilatorios, como para que un trabajador pueda jubilarse con 30 años de trabajo y no con 35 como antes, y para que una mujer pueda contar cada hijo como un año trabajado, bueno, se jubiló mucho mayor cantidad de personas que las previstas inicialmente, y eso hay que financiarlo todos los años. Claro. Y termina abultando el déficit. Claro. Lo que pasa es que la realidad que vive cada uno todos los días a veces es muy difícil de simular, ¿no? Ha habido una postergación desde hace mucho tiempo, aún con las mejoras que usted señalaba recién, diputado, que de alguna forma hace que algunos sectores que son muy importantes para la vida del país, un docente muy importante en la vida de las personas, es muy importante en lo que hace a la formación de una sociedad del futuro, y a veces realmente hemos visto incluso el sobre, ¿verdad?, que acompaña el salario que perciben, y realmente es muy bajo. Es decir, las razones pueden estar muy claras, y como usted decía al principio, de los dos lados del mostrador, ¿verdad? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando. Comparto en un 100% el análisis de que todavía es insuficiente el salario de los docentes, pero hemos dado testimonio más que claros en cuanto a la priorización que hemos hecho de la educación pública, del salario de los trabajadores, de la educación que ha crecido por encima del promedio de los salarios de este país, un 60%, revirtiendo el déficit histórico, y creo
que además de este compromiso de adelantar este 3% por encima de lo que es la inflación, para los años subsiguientes el país, los gobiernos, tendrán que seguir priorizando el salario de los trabajadores de la educación. Bien. Arregui, ¿le consta que pende la amenaza? Es un término que a mí no me gusta utilizar, ¿verdad? Pero es el que me viene ahora en estos momentos, de que el conflicto en la enseñanza continúe. Eso no va a variar. ¿Usted no cree que haya cambios sustanciales en el tratamiento tanto en diputados como en senadores de la rendición de cuentas entregadas por el Poder Ejecutivo? Bueno, aquí el tema es, la voluntad es total, el problema son los recursos con los cuales se dispone. Entonces, la intención nuestra es el mayor diálogo posible, poder conversar al máximo y ver que pueda entenderse esta situación. Y ya le digo, hemos priorizado eso. Hoy a su vez vamos a tener esa reunión extraordinaria de la bancada de diputados del Frente Amplio, ampliada con senadores y con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Poder Ejecutivo, a los efectos de contemplar esa otra pata de la educación pública, que son los trabajadores de la Universidad de la República, que no tienen ese 3%, y hoy vamos a estar tratando este tipo de situación. Arregui, ¿cuáles son los plazos ahora que tienen? ¿Esto en cuánto tiempo se resuelve? ¿Tenemos todo el mes de julio? Bueno, constitucionalmente el proyecto de rendición de cuentas tiene 45 días en la Cámara de Diputados como plazo máximo y 45 días en la Cámara de Senadores posteriormente como plazo máximo. Es decir, 90 días en total. En total 90 días. Si hubiese alguna diferencia en el Senado con respecto a lo que vota diputados, vuelve a diputados y ya cuenta con un plazo menor. Claro. Siempre la historia de las rendiciones de cuentas y de las leyes de presupuesto indican que se termina votando sobre noviembre, porque no se trata solamente de los recursos y de los temas presupuestales para un área del Estado, sino para la globalidad, para todos. Al coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado socialista Roque Arregui, le agradecemos este tiempo. Le deseo que tenga buena jornada, Arregui. Bueno, muchas gracias, igualmente para usted. Hasta muy pronto, adiós.